Dios los bendiga, amados hermanos. Una vez más con ustedes, su hermano en Cristo, Rubén Sánchez López, pastor y evangelista, diciéndoles muchas gracias por su atención, por dejarme llegar hasta sus lugares de trabajo, hasta donde estén ustedes escuchando esta predicación. La lectura de esta mañana, con la que vamos a empezar, se encuentra en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 3. Y dice: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Padre, en el nombre de Cristo Jesús llego delante de ti, dándote gracias, Padre, por este privilegio que me dejas una vez más, Señor, llegar al pueblo tuyo, Señor, con la palabra que me diste. Y, Señor, así como me la diste, la voy a hablar. Permite, Señor, que de mis labios no salga nada que no sea tuyo. Y que, Padre, vuelva esta palabra a ti con fruto abundante. Bendice a mis hermanos y bendice a mí. En el nombre de Cristo. Amén. Mis hermanos, para nadie es un secreto que nos encontramos en medio de la apostasía. La apostasía a la cual se refiere el Señor Jesús, la apostasía a la cual se refieren los apóstoles, la apostasía en esta carta a los tesalonicenses. Y esto es muy importante, mis hermanos. Vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 2, segunda Tesalonicenses, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por hombre. Mis hermanos, a donde quiera que usted y yo volteemos, a donde quiera que queramos ver, ya sea que vayamos manejando o caminando, viendo supuestas iglesias de Dios, o supuestas iglesias cristianas, o prendamos la televisión, el radio, o allí en el teléfono inteligente, en la computadora, nos metemos a las famosas plataformas sociales y vemos hombres y vemos mujeres también predicando algo que parece desde afuera el Evangelio de Dios, pero no lo es. Tan no lo es, mis hermanos, que ya no se distingue realmente si es palabra de Dios o es una fábula, es una historia, es algo como las 1001 noches. ¿Por qué decimos esto, mis hermanos? Porque esta gente que está predicando y hablando y promulgando, declarando, ¿verdad? De estas nuevas, ¿verdad? Estas nuevas, entre comillas, revelaciones, ya no es lo que es la Biblia, la palabra de Dios. Vemos que hay iglesias, otra vez entre comillas, donde llueve polvo de oro, donde el pastor y sus ahí allegados sudan aceite de la unción, donde supuestamente la mujer que está hablando, el hombre que está hablando, entra en trance y el Espíritu Santo, que ellos dicen que es el Espíritu Santo, le habla a la congregación. Y
Y esta gente, mis hermanos, llega a reunir hasta 45,000 personas. 45,000 personas por servicio presencial. 40,000 personas, mis hermanos. Es mucha gente. Son estadios inmensos. Eso sin contar los que están viendo en sus casas a través de la televisión, a través del internet. ¿Y por qué es tanta gente la que sigue a estos? Porque es mucho más fácil, mis hermanos, seguir la mentira que seguir la verdad. Obedecer las falacías y aceptar las promesas de grandeza, de riqueza, de fama, que obedecer la palabra del Señor que dice que en el mundo tendremos aflicción. La palabra del Señor Jesús es sencilla, es a nivel del pueblo. Y es cierto, muy cierto, cuando venimos a los pies del Señor, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, Él cambia nuestra vida. Y la cambia de una vida que era de tristeza, a una vida de soledad, una vida de amargura, una vida condenada a la condenación, a una vida gloriosa, a una vida plena. Sí, pero plena primeramente espiritual. Y luego dice la palabra del Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero todas estas falacías que predican estos supuestos apóstoles y profetas de la prosperidad y de la nueva era, de la nueva revelación, ellos quieren primero todas estas cosas, ¿verdad?, antes que buscar el reino de Dios y su justicia. En esas iglesias o en esas congregaciones o en esos movimientos vemos toda clase de gente revuelta ahí. Toda clase de personas metidas en el pecado, en las aberraciones, en todo eso. Vemos iglesias que están siendo pastoreadas por homosexuales, gente del movimiento LGBT. Otras iglesias que están llenas de esta clase de gente. Y tan tranquilos. Entran las parejas de hombres o parejas de mujeres y salen supuestamente muy bendecidos. Claro, dejaron su ofrenda importante, o sus diezmos, o en fin, lo que ellos aportan. Pero nadie los molesta. Ahora, Dios ama a todos los pecadores del mundo, a todos en absoluto. Cristo Jesús, el Hijo unigénito de Dios, murió en la cruz de Calvario por todos los pecadores, comenzando conmigo. Porque el amor de Dios es tan grande que cuando la persona, el pecador, viene, se arrepiente de sus pecados y acepta a Cristo como su Salvador, esos pecados, por negros que sean, le son perdonados. Y si era una persona trastornada o sexualmente, o sea, una persona de tercer sexo, como le llamábamos antes, LGBT o lo que sea, el Señor cambia a esa persona. Esa persona es liberada de los espíritus demoníacos que la poseen. Y ahora se convierte en una persona nueva, en una nueva criatura, de acuerdo a la palabra del Señor. Pero eso no vende. Lamentablemente eso no atrae a las multitudes. Atrae a las multitudes el mensaje de prosperidad, el mensaje de vanagloria, el mensaje lleno de cosas bonitas, de promesas bonitas, como los profetas de antaño que decían prosperidad y no hambre y no necesidad. Y ve a la guerra y vas a ganar. No es cierto, iban a la guerra y perdían. Los masacraban los enemigos.
Así están predicando estas gentes. Y como les digo, a donde quiera que volteemos. Cualquier denominación, ya no quiero decir que, ya no podemos decir los nombres de las denominaciones, porque yo creo que todas las denominaciones están ya impregnadas de pastores apóstatas, de miembros apóstatas, de líderes apóstatas. Ahora, no estoy diciendo que todas las denominaciones en su totalidad son apóstatas, de ninguna manera. Todavía hay un remanente fiel de gente que sigue sirviéndole al Señor, que sigue amando a Cristo, que sigue con su fe, con su mirada puesta en la cruz del Calvario. Y eso es lo que importa. Y por eso estamos aquí nosotros todavía predicando la palabra. Aquí vemos la palabra del Señor aquí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24 y versículo 5. Son palabras de nuestro amado Señor Jesucristo, 24, 5, y dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y luego dice, y muchos, el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Aleluya. Y hay mucha gente por ahí diciendo, bueno, pues yo me tomo una copita, no cada rato, pero una copita, pues en la mañana o en la tarde cuando vengo cansado, o una cervecita o un cigarrito de marihuana porque lo necesito para mis dolores, o en fin. Pero yo soy cristiano, yo acepté a Cristo y dice la palabra del Señor, dicen ellos, ¿verdad? Que ya soy salvo y voy a ser salvo toda la vida, no importa lo que haga, no, están abusando de la palabra, fueron mal enseñados, y esas personas, esos supuestos hermanos, jamás fueron salvos, porque muchas veces no es salvo ni el pastor que les predicó, menos ellos. Y ese es el problema que estamos enfrentando. Esa es la situación que estamos enfrentando. A nivel nacional, aquí donde nos encontramos en Estados Unidos de Norteamérica, hay una apostasía tremenda. Una apostasía pestilente, negra, horrible, podrida. Ya en varios estados de la Unión Americana y en muchas ciudades ya le prohíben al predicador que hable en contra del pecado. Habla las cosas buenas de la Biblia, sí, pero no hables en contra del pecado. No hables en contra del aborto, no hables en contra del homosexualismo, no hables en contra del robo, no hables en contra de la fornicación, en contra del alcoholismo, en contra de nada de eso. Pero mis hermanos, el aborto es un crimen, es un asesinato. Y dice la palabra del Señor que los niños son de Cristo. Entonces la gente que está practicando abortos está matando la propiedad de Cristo Jesús. Dios hizo en el huerto de Edén a un hombre y a una mujer, no hizo dos hombres y dos mujeres. Entonces, ¿quién tiene la razón? Amén. Nuestro Dios le dio la orden al hombre de reproducirse, como si iba a reproducir solamente con su compañera. Y la bendijo esa unión, nuestro Señor, nuestro Dios, en el huerto del Edén. Pero ahora las cosas han cambiado. Y ya a muchos de nosotros se nos ve mal porque seguimos predicando la palabra tal y cual está escrita. Pero mis hermanos, que les habla, mientras nuestro Dios me permita este corazón seguir palpitando y mis labios poder seguir hablando, voy a seguir predicando la palabra tal y como está en mi Biblia, la Biblia Reina Valera del 60.
Amén. Aquí en la primera carta de Pablo a Timoteo, primera a Timoteo, mis hermanos, capítulo 4, versículo 1 y 2. Primera Timoteo 4, 1 y 2. Y dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Lo dice la Biblia, no lo estoy inventando yo no lo puse ahí. Cuando yo llegué ya estaba ahí. Es palabra de Dios, mis hermanos. Pero el Espíritu, ¿cuál Espíritu? El Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, en estos tiempos que estamos viviendo, mis hermanos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cuáles son las doctrinas de demonios? Aquellas que le niegan la deidad a Cristo. Amén. Esas son doctrinas de demonios. Hay una doctrina que dice: yo confieso, yo reclamo y yo recibo. O sea, yo confieso que voy a tener esa casa o ese auto o ese dinero o esas cosas, y yo lo reclamo porque ya Cristo pagó por ellos y yo lo recibo. Bueno, y entonces, ¿de qué sirvió la sangre que Cristo Jesús derramó en la cruz del Calvario? ¿De qué sirvió ese martirio tan cruel, que es el peor asesinato que se haya cometido en toda la historia de la humanidad? ¿De qué sirvió? Si solamente confesando y reclamando se puede recibir. Es una doctrina satánica, de demonios. Y de eso, mis hermanos, están llenas las iglesias. De eso están llenas las denominaciones actualmente. Y cada día se van llenando más y más y más y más. Cuando yo era niño en la iglesia donde yo nací, ¿verdad? Eran miembros mis bisabuelos y luego mis abuelos y luego mis padres y luego pues yo también, yo ahí nací. Era muy hermoso ver y gozarse con las cosas que Dios hacía en esa iglesia. Unos himnos inspirados por el Espíritu Santo tremendos, tremendos, tremendos. Y aquí en el estado de Texas, aquí, fui a una iglesia de ese mismo movimiento donde yo nací. Y dije, voy a gozarme porque voy a oír lo mismo que oía antes, pues son de los mismos. Nada. Estaban cantando semejantes barbaridades allí, ocurrencias que se le ponen a un loco ahí que el hombre fuerte en las batallas y que estoy enamorado de un hombre y que esto... Espérate, espérate. Y tristemente, mis hermanos, pues me tuve que retirar de ahí. Yo iba muy contento y pues voy a visitar a los hermanos, ¿no? Y algunos de ellos me preguntan, bueno, ¿y por qué ya no vienes? ¿Por qué no has venido a vernos? ¿Por qué no has venido a los servicios o a visitarnos? Digo, ¿qué quieren? ¿La verdad? Sí. Pues la verdad, mis hermanos, es que ustedes están bien perdidos. Están bien perdidos. Están predicando y están cantando y están haciendo cosas que no son de Dios. Cuando yo era joven, no nada más cuando niño, cuando yo era joven, cuando mi esposa y yo nos casamos y todo eso, empezaron a nacer nuestros hijos. Dos hijos nuestros nacieron en México, la otra nació aquí, y eran pequeños nuestros hijos. Íbamos a la iglesia, íbamos en la expectativa de qué Dios iba a hacer ese día. Nuestro Dios alcanzaba las almas, las transformaba, las cambiaba, los llenaba de su Santo Espíritu, en fin, sanaba a los enfermos, tanta y tanta cosa. En las campañas que nosotros predicábamos, a veces de una semana, a veces solamente de un fin de semana, sucedían milagros y maravillas y portentos, siempre, siempre.
Pero ahora mis hermanos, todo lo que hay es una danzadera y una bailadera de aquí para allá y de allá para acá, que parece que, pues, no sé, estamos en un teatro, en un nightclub. Ya no es la iglesia que conocíamos. Es que estamos en la apostasía. Y si estamos en la apostasía, mis hermanos, hay algo bueno de todo esto, que ya Cristo viene pronto por nosotros. El otro día decía un hermano, posiblemente para que Cristo venga faltan 1000 años. Ay, Señor Jesús, ¿cómo se ve que no lee la Biblia este señor? No sé quién lo estará enseñando, quién lo habrá enseñado, pero está mal. Para que Cristo venga, mis hermanos, tal vez falten minutos o horas o días o meses, pero ya Cristo va a llegar por su iglesia. El rapto o arrebatamiento de la iglesia, como usted lo quiera llamar, va a suceder en un abrir y cerrar de ojos. No podemos ponerle fecha de cuándo, de qué día va a llegar el Señor, no, porque dice el Señor Jesús que todo eso solamente está en la mano de nuestro Padre Celestial, Jehová Dios de los ejércitos. Solamente Él sabe. Ni los ángeles, ni Cristo Jesús lo sabe. Él lo dijo con sus propias palabras, con sus labios. Pero, de acuerdo a la palabra del Señor, todas las señales están cumplidas. Todas. Y ahorita estamos en medio de la última, que es la apostasía. Después de eso, el arrebatamiento de la iglesia. Inmediatamente después de eso, la manifestación del anticristo y los 7 años de tribulación o gran tribulación, como llaman algunos, en fin. Pero ya para eso nosotros no vamos a estar aquí. Y es una noticia tremenda, una noticia hermosa, una noticia mala también. Hermosa porque dice la palabra del Señor que aún la creación gime por su redención. Estamos hablando del planeta Tierra. Ya no aguanta la creación, ya no aguanta tanta corrupción, ya no aguanta tanto pecado, ya no aguanta tanta aberración moral, social, espiritual en la que está metido el ser humano. No lo aguanta el planeta, mis hermanos. Está totalmente contaminado. Y el pecado, donde llega el pecado, corrompe, pudre. Es como cuando cae ácido en una lámina. Cae ácido en una lámina y empieza a hervir. Y de rato ya no hay nada de lámina, ya se la comió. Así es el pecado. Entonces, ya Cristo viene pronto. Esa es la buena noticia para nosotros, porque nos vamos a ir con nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Mala noticia para aquellos miles y millones de personas que están siguiendo estas doctrinas de demonios, para esas personas que están metidos en esa gran apostasía. Por eso es que estamos predicando esta palabra. Por eso es que siempre les decimos a todos ustedes que están oyendo, comparta esta predicación con alguien más. Suscríbase a nuestro canal de YouTube y haga la labor de evangelista. ¿Por qué? Porque queremos que el evangelio de salvación de Cristo Jesús alcance a la mayor parte de gente posible. Yo quiero, cuando llegue delante del Señor, mostrarle mis manos y decirle: Señor, me diste un talento solamente. Y ese talento, Señor, pues lo he multiplicado. Tú sabes la cantidad, yo no lo sé. Y lo que yo espero que Cristo Jesús me diga: buen siervo y fiel, sobre poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Eso es lo que esperamos, los que le servimos al Señor. Todos estos años hemos estado predicando la palabra. Y esto que les predico es lo que siempre hemos predicado, solamente la Biblia. Antes, viajando
aquí en México, en estaciones de radio que teníamos programas en fin, predicando en diferentes iglesias, en diferentes estados de la Unión Americana y de México. Y algunas gentes me preguntaban, ¿quién te patrocina? Y yo le decía, Dios. ¿Cómo? Sí. Si yo predico la palabra del Señor, Él me patrocina a mí, Él está conmigo. A Dios la honra y la gloria. Él respalda su palabra. Sí, pero económicamente, bueno, económicamente nuestro Dios nos da. Nos da la fuerza para trabajar a mi esposa, a mis hijos y a mí. Y con el fruto de nuestro trabajo, es que sostenemos el ministerio. Y ahora han pasado los años, ya no estamos viajando. Mi esposa y yo estamos retirados, ¿verdad? Pero seguimos predicando a través de YouTube, a través de Internet. Y yo quiero, mis hermanos, y le he pedido al Señor muchas veces, cuando tú me llames a tu presencia, si es tu perfecta voluntad, que yo no esté aquí para el arrebatamiento de la iglesia, pero cuando tú me llames, Señor, quiero que me llames de detrás de un púlpito, predicando tu palabra. Y ahora ya a nosotros nos invitan poco a los púlpitos de las iglesias, pero seguimos predicando en el púlpito virtual del Internet. Seguimos predicando igual que antes. Amén. Entonces, vemos pues aquí en segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, ya lo leímos, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y vemos aquí en la segunda carta a Timoteo, ¿verdad? La segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 6. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que son estos tiempos, mis hermanos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos, ¿verdad?, son los que se meten a las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas de diversas concupiscencias. Más claro, mis hermanos, no puede ser. También debes saber esto, que en los posteros días, en estos días donde estamos viviendo, en estos días, mis hermanos, entonces, estamos, mis hermanos, dentro, inmersos en la apostasía. De aquí ya no hay vuelta hacia atrás, ya no hay vuelta de hoja. A esos predicadores que dicen que viene un gran avivamiento, que el mundo va a ser salvo, que los que están perdidos en los pecados van a corregir el camino y que los países enteros van a ser alcanzados por la palabra de Dios, pues yo les digo, se me hace poco difícil porque mi Biblia, la palabra de Dios, no lo dice así. El pecado, mis hermanos, está cada día más y más y más y más avanzando y llevándose a muchos hermanos, a muchos compañeros del ministerio que antes predicaban la palabra así nada más como está escrita.
Antes, mis hermanos, ah, hablaban solamente lo que está en la palabra del Señor, pero pues les ganó la ambición por el dinero, les ganó el ansia de poder, el ansia de hacerse famosos, el ansia de hacer todas esas cosas. Y se fueron con esas doctrinas de demonios. Amén. Pero tenemos la obligación, mis hermanos, nosotros, ustedes y yo, de seguir predicando la verdad, de seguir hablando esta palabra. Qué hermoso sería, mis hermanos, que en medio de una predicación, usted escuchándola, yo hablándola, el Señor aparezca en las nubes y nos lleve con Él. Dice la palabra del Señor que primero los muertos en Cristo se van a levantar primero e inmediatamente después los que hayamos quedado vivos vamos a ser transformados y arrebatados juntamente con ellos al cielo. Aleluya. Qué hermoso, ¿no? Pero es la verdad. Esa es la verdad, mis hermanos. Entonces, ¿qué resta hacer a usted que es cristiano? Lo que le queda por hacer es afianzarse en el camino del Señor. Y si allí donde está el pastor o el líder, lo que sea, está predicando algo que no es de Dios, pues usted agárrese del Señor simplemente o váyase a una iglesia donde se predique la sana doctrina. Nunca ha sido mi manera de ser ni de actuar, de decirle a la gente que se vayan a otra iglesia, ¿no? Que abandonen el templo. Pero si ahí no está siendo alimentado, si ahí lo único que le están dando es un pasaje para el infierno, pues sálgase ahí, huya por su vida, dice la palabra del Señor. Amén. Entonces, en esta plena apostasía donde estamos, lo único que queda es agarrarnos de la mano de nuestro Señor Jesús y buscar su rostro. Dice la palabra del Señor, velad y orad, dice Cristo Jesús, porque no sabéis ni el día ni la hora en que ha de venir. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que estemos sin dormir día y noche? No. Que nuestro espíritu, nuestra alma esté consciente de que el Evangelio es real, que Cristo Jesús es real y que viene muy pronto por usted y por mí. Que le hablemos a aquellos, dice la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Que les prediquemos, que no nos cansemos de hacerlo. Que posiblemente esa gente sea salva. ¿Sí? Escuche la palabra y la palabra le dé convicción de pecado a aquel que se encuentra metido en esas aberraciones. Pero si no fuera así, al menos usted habrá librado su responsabilidad. Yo no sé cuánta gente, mis hermanos, vino a los pies del Señor a través de todos nuestros años en el ministerio. Yo no sé cuántos milagros sucederían, que sucedieron muchos. Pero mi trabajo nunca fue ni es contar las almas que han sido salvas. Ese trabajo es de un ángel en el cielo. Contar los milagros, ese trabajo es de los ángeles del Señor. Para mí lo que importa es el próximo paso que tenemos que dar sirviéndole a nuestro Señor Jesús. Y eso es lo que tiene que importarle a usted. La próxima palabra que usted va a darle a su amigo, a su hermano, a su pariente, a su conocido, a su vecino, y decirle: Cristo te ama. Y yo también, por eso estoy aquí. ¿Quieres salir de ese vicio? ¿Quieres salir de esa degradación moral o sexual donde te encuentras? Arrepiéntete y acepta a Cristo como tu Salvador, y Él te va a librar de esos demonios que te tienen atormentado. Yo no sé si todos los que están escuchando esta predicación son salvos. Yo creo que sí, pero si no fuera así, entonces quiero invitarlos, mis hermanos y mis amigos, a que levanten su mano derecha y repitan conmigo esta oración. Padre,
En el nombre de Cristo Jesús vengo delante de ti, reconociendo que soy pecador, pero me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Perdóname y acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Cristo, ven a mi vida, cámbiame, transfórmame, hazme una criatura nueva para poderte seguir y servir todos los días que me queden en esta tierra. Y para que el día cuando vengas, Señor, por tu iglesia, que yo sea uno de ellos. En el nombre de Cristo. Amén. Si usted hizo esta oración, lo felicito. Bienvenido al camino del Señor. Y les digo, amados hermanos, si ha sido de bendición para ustedes todas estas predicaciones a través de todo este tiempo que hemos estado en el internet, denos un like ahí con la manita, el dedo pulgar hacia arriba. Suscríbase a nuestro canal de YouTube y compártalo con alguien más. Y como decíamos cuando estábamos allá hace muchos años en el radio, la próxima semana, a esta misma hora y por este mismo canal. Que Dios los bendiga.